porque ahora es el momento del análisis político del país, y también vamos a hacer referencia un poco a lo que está pasando en general en la Argentina con esto de las legislativas que se vienen, y sobre todo con el tema de la definición de las alianzas, con quién nos quedamos, con quién nos vamos. El libro de pases. Exactamente, como le decís vos, Juan Pablo. Vamos a hablar con Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y especialista en comunicación política. Gustavo, buen día. Juan Pablo Navío, Claudia Durán te saludan. ¿Cómo estás? Muy buen día, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes en esta mañana. Un gusto también para nosotros poder hablar con vos. La primera pregunta que te vamos a hacer está vinculada con qué pasa con la imagen del presidente Alberto Fernández a nivel nacional. Pasan cosas. Ayer, por ejemplo, hacía un anuncio de un bono para los jubilados. Esto es parte de, lo decíamos más temprano con Juan Pablo aquí en la mesa, son medidas y con Juan Estañoli también, de que son medidas que se anuncian en un año electoral. Pero más allá de eso también, ¿cómo le ha jugado la pandemia? Hoy, ¿cómo está la imagen del presidente Alberto Fernández en general en la Argentina? Mira, acabamos de terminar un estudio que vamos a difundir seguramente en el transcurso de la semana, pero quiero adelantarles que el presidente, de acuerdo a nuestros datos, está con cerca de un 43% de aprobación de gestión en todo el país, muy similar al número del mes pasado. Sí ha habido un aumento, digamos, en algunas expectativas positivas del gobierno respecto del calendario de vacunación, ¿no? Está mucho más avanzado de lo que estaba un mes o 2 meses para atrás, pero no obstante el reconocimiento de que el principal tema es la economía y que el principal tema dentro de la economía es la inflación, me parece que es el tema central por estos días, ¿no? Independientemente del contexto electoral, que en términos de la sociedad está muy lejano, ¿no? El clima electoral no hay, de hecho, hoy clima electoral más allá de los cierres, ¿no? Dentro de cada agrupación política, digo, la sociedad está mirando para otro lado, ¿no? La sociedad está muy preocupada. Y esto genera un contexto emocional complejo, ¿no? Porque ve que la dirigencia política, en vez de prestarle atención a los problemas reales, está como obsesionada, ¿no? Con los cierres de lista, con los pases, las fracturas, si voy acá, si voy en la lista de esto, en la lista de aquel otro. Pero bueno, estas elecciones que tenemos este año, quiero decirles que en la mayoría de la dirigencia proyectan que tienen cosas, o que le ofrece esta elección cosas que a lo mejor no le dan, ¿no? Como elecciones presidenciales o... vaya a saber uno más qué desean de esta elección, pero esta elección da dos cosas. Primero, un plebiscito de la gestión presidencial. Si los argentinos y argentinas creen que el gobierno ha hecho bien las cosas, habrá voto premio; de lo contrario, habrá voto castigo. Y el gobierno tendrá 2 años para entender el mensaje de las urnas. Lo otro que nos brinda es una suerte de acomodamiento u ordenamiento de los liderazgos opositores. De hecho, si uno ve el mapa nacional, ve que hay una disputa fundamentalmente en Córdoba, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, donde sectores vinculados a Larreta dirimen liderazgo con sectores vinculados a Mauricio Macri. Es muy interesante este panorama, porque de alguna manera esto es lo que nos da esta elección. Todo lo demás que todo el mundo está buscando, me parece que no se los ofrece, y les voy a dar ejemplos. A ver. ¿Creen que ganar esta elección posiciona para las presidenciales? Le voy a dar 2 ejemplos de victorias. Por ejemplo, Massa y de Narváez ganaron sus elecciones intermedias en la provincia de Buenos Aires, y en las presidenciales posteriores fueron un desastre, perdieron muchísimo. Y hubo también un oficialismo que ganó su elección intermedia, que fue Mauricio Macri en 2017. ¿Condicionó esta elección del 2017 un escenario favorable para Macri en las PASO en 2019? Todo lo contrario. Es decir, pasa mucho tiempo entre esta elección y las presidenciales, por lo tanto hay que quedarnos con lo que nos da, ¿no? La posibilidad de ordenar el trabajo legislativo, ver cuántos diputados se eligen en cada cámara. Para mí la disputa del poder en la Argentina está concentrada en el Senado. Me parece que lejos es la elección más importante, porque puede perderse el equilibrio y la mayoría que hoy tiene el Frente de Todos en la Cámara. Gustavo, y vos decías, primero hablabas de la imagen presidencial, y ¿cómo es la imagen de la oposición? Porque vos decías que hay 2 figuras importantes que de alguna manera se están disputando ese poder o la referencia de la oposición, que es Larreta y Macri, y ¿cómo vienen ellos con la imagen? Y en general la oposición, digo, ¿cómo cómo lo mide la gente a eso? Bueno, fíjate que el dato para nuestra medición última es que los dirigentes como por ejemplo
Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, que venían siendo de las mejores imágenes a nivel nacional, tuvieron una caída en su imagen positiva. Posiblemente está vinculada a esta pelea, ¿no? Por el liderazgo interno de la principal fuerza opositora. Pero déjame decirte que en líneas generales hay un dato que nosotros evaluamos, que preguntamos de esta manera: si este año usted va a votar candidatos que defiendan al gobierno o candidatos que sean opositores al gobierno. Y cuando, a ver, los que votan a favor del gobierno siempre oscilan entre el 30 y el 35, el 37%, pero no sube de ese porcentaje. Ahora, siempre también nos da entre un 55 y un 65% de personas que nos dicen que van a votar candidatos opositores. Cuando hacemos el cruce de voto por espacio, la principal fuerza opositora, que es Juntos por el Cambio, nunca supera el 32-33%. Acá hay un dato. Digo, de ese 60 que quiere votar candidatos opositores, solo la mitad elige a Juntos por el Cambio. Este es un dato que habla a las claras de que tampoco la oposición está desempeñando un rol eficiente, ¿no?, a la hora de la representación. Claramente hay un dato de que hay un alto grado de insatisfacción, ¿no?, en general con la clase dirigente, y en particular tanto con el oficialismo como con la principal fuerza opositora. Claro. Gustavo, te consulto por la situación que se está dando en la provincia de Mendoza. Luego de varias idas y vueltas, finalmente el PRO acordó con la Unión Cívica Radical seguir conformando este gran frente oficialista, y esto motivó, entre otras cosas, a que muchos por ahí partidos más chicos o las denominadas terceras fuerzas se salgan justamente de esta gran coalición. Por ahí, ¿cuál es tu mirada? Mira, siempre en las elecciones intermedias es una gran oportunidad para la conformación de espacios alternativos a los tradicionales. Estas terceras fuerzas, cuartas fuerzas, que en un contexto de una elección ejecutiva no tienen mayor cosecha electoral, en estas ocasiones pueden llegar a integrar o ingresar a la Cámara Alta, sobre todo más que a la Cámara de Diputados más que a la Cámara de Senadores. Pero son objetivos electorales muy difíciles, ¿no? Porque la gente en general no vota a quien no conoce, y el rodaje que necesitan las candidaturas hoy en día no depende ya tanto de una campaña electoral para darse a conocer, ¿no? Entonces, el tema del posicionamiento a la larga termina siendo un factor central, y son candidaturas que tienen poca adherencia, ¿no? En el caso puntual de Mendoza, yo creo que todos estos desprendimientos del Frente Cambio Mendoza pueden llegar a afectarlo mínimamente, pero no de manera determinante, ¿se entiende? Es decir, puede ser relevante, podrán sacar 4 puntos, 5 puntos, ¿no?, en unas primarias, habrá que ver después en la general si se sostienen o no, pero bueno, no veo más efectos que eso, ¿no? Yo creo que el oficialismo provincial goza de muy buena salud electoral, este acuerdo entre las dos principales fuerzas y otras fuerzas menores pueden darle un volumen electoral en primer lugar, yo diría prácticamente sin ningún tipo de complicación. Gustavo, vos hacías referencia de que no hay clima electoral, que la gente está pensando en otra cosa. Seguramente también, bueno, hacías referencia a que estas elecciones intermedias son como una especie de sondeo y sobre todo de evaluación de la gestión del gobierno, el que esté, ya sea a nivel nacional o en las provincias. Ahora, ¿la situación puede cambiar, digo, esto de la sensación en la gente cuando llegue el momento de las presidenciales en el 2023? Digo, en cargos muchos más importantes, no le quiero restar importancia a las legislativas porque también son representantes del pueblo, pero digo, esta sensación que tiene de hartazgo la gente con respecto a la política, ¿puede cambiar en una elección presidencial? Claramente, y además, ¿qué sabemos lo que va a pasar en la Argentina en 3 meses? ¿No? Suelo decir que 3 meses en nuestro país es ciencia ficción, no podemos proyectar ni programar, y más en un contexto de pandemia, que nos ha quitado, digamos, lo que teníamos antes del inicio de esta pandemia, ¿no?, que era un horizonte donde uno por lo menos podía programar o planificar un montón de cosas. En esta realidad es imposible. Y pensar las presidenciales en 2023 está tan lejano. Digo, yo entiendo que haya dirigentes que estén pensando en ser, ¿no? Sí. El problema es que de tanto pensar en el 2023 se olvidan que estamos en el 2021, claro, con problemas del 2021, ¿no?, que tenemos que pensar en el tema educativo, en el tema inflacionario, que hay un montón de temas vinculados a la pobreza y la generación de empleo que son muchísimo más dramáticos y prioritarios que eventualmente cualquier candidatura presidencial, ¿no? Entonces, me parece que hay un orden de prioridades que en algunos políticos yo los invitaría a que la revisaran, ¿no?, esa lista de prioridades. Claramente hoy la sociedad argentina tiene un problema de representación,
la oferta de candidaturas de la política muchas veces no es la mejor, y terminamos votando, muchas veces, no lo digo por Mendoza, ¿no? Pero en muchos lugares del país terminamos votando lo menos malo, ¿no? Claro. Bien, para ir cerrando, Gustavo, te consulto. Ramón se lanzó con Protectora, pero coquetea con el Frente de Todos. Es una figura interesante de la política nacional, habrá que ver si puede sostener en el tiempo una imagen pública que tiene ribetes polémicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si tiene tanta atracción electoral como lo ven muchos dirigentes o muchos medios en Mendoza. Yo creo que es un fenómeno acotado que perdió su potencia original y habrá que ver cómo sigue hacia adelante, ¿no? Yo en el lugar de él estaría muy preocupado porque evidentemente ya no es lo que era. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por la nota, Gustavo. Realmente ha sido muy interesante tu análisis de todo lo que está vinculado con hoy por hoy el tema que ocupan los medios, que es la política, las internas que se han dado en cada uno de los frentes y cómo se están pensando sin duda lo que va a suceder en un tiempo nada más que son las legislativas. Seguramente vamos a volver a tener contacto con vos, así es que muchas gracias. No, un gusto para mí. Que tengan un gran día. Hasta luego. Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y especialista en comunicación política. Muy interesante la nota porque tiró varios títulos buenos, ¿no? Bueno, pierde terreno Ramón. Sí, dijo que tendría que estar preocupado, ¿sí? Bueno, creo que la fragmentación que se ha dado con Protectora lo ha demostrado. ¿Qué tanto aquel que lo votó o que pensaba que era una buena propuesta política en su momento en Mendoza y que le sumó esos votos y los pudo colocar como tercera fuerza, hoy votaría a Ramón? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? Y también otro dato que reveló que, en otras palabras, a la gente no le interesa esta elección. Está más preocupada por otras cosas. Por la economía, sobre todo, ¿no?